Como le dije en el capítulo anterior, la ley de autoamnistía fue una ley del gobierno militar, 22.294, mes de septiembre. Esa ley fue llamada por los militares de pacificación nacional y fue aceptada mansamente por Ítalo Luder, que era el candidato a presidente del peronismo, como legal y como que no se iba a poder cambiar esa ley desde el gobierno democrático. La posición, por supuesto, de Alfonsín fue contraria a eso. La posición de Alfonsín fue claramente contraria a la ley de autoamnistía. Y la posición de Luder fue a favor de esa ley de autoamnistía. Lo cierto es que Alfonsín plantea entonces los 3 niveles de responsabilidad que existían en sectores de las Fuerzas Armadas. Primero, quienes diseñaron el plan, las cúpulas militares. A esos había que juzgar. En segundo lugar, aquellos que se habían pasado o extralimitado en las acciones que llevaban adelante en la represión en los movimientos subversivos, digamos. Y por último, a aquellos que hablaban y planteaban la obediencia debida de un militar hacia sus superiores. Esos fueron los 3 niveles de responsabilidad que planteó Alfonsín durante esa campaña electoral, cosa que cumplió finalmente en sus años de gobierno, cosa que veremos después. Lo importante es entender que el gobierno militar, que estaba en franca decadencia y retirada, tenía un aliado que era casualmente Ítalo Luder, que planteaba la validez de la ley de autoamnistía. Y por el otro lado, Raúl Alfonsín, que decía que esa ley no era legal y que por supuesto la iba a derogar de manera inmediata, cosa que ocurrió. Durante ese año 83 se llevaron adelante los actos más importantes de la campaña electoral. En primer lugar, y siempre ganando la delantera, este es un dato que es central para que se comprenda todo el proceso. La campaña de Alfonsín siempre llevaba adelante los actos primero, antes que los actos del justicialismo. Entonces, a mediados de año, Alfonsín convoca un acto en la cancha de Ferro. No en el microestadio de Ferro, sino en la cancha de Ferro. Nuevamente, nosotros decíamos que el estadio de Ferro era muy grande y que no lo íbamos a llenar. Por supuesto, el estadio de Ferro se llenó y recuerdo que los diarios decían el alfonsinazo, porque el estadio estaba completamente lleno y fue un acto realmente muy masivo. Ahora bien, ¿qué había ocurrido? Los sindicalistas de la Unión de Transportes habían convocado una huelga y la gente fue caminando. Sorprende esto, pero fue caminando. Yo llegué a la cancha de Ferro en un camión, como esos camiones ladrilleros, en un camión. La gente iba caminando, iba en camiones, iba en auto, por supuesto. Se movilizó la gente y esto estaba mostrando que la elección en principio no iba a ser una elección más, sino que iba a ser una elección pareja, una elección donde el justicialismo iba a ganar sencillamente. No, ya mostraba cierta igualdad en las movilizaciones populares, por lo menos. Unos 15 días después, la movilización la hace el justicialismo, y esto lo hace y para ganar, en la competencia que había, lo hace en cancha de Vélez, que es un poco más grande, por supuesto, que la cancha de Ferrocarril Oeste. Y lo cierto es que esa movilización también fue masiva, también fue una movilización importante, pero hubo una serie de disturbios y problemas en el palco, peleas en el palco, donde en el momento en que hizo uso de la palabra el sindicalista Lorenzo Miguel, que era el secretario general de las 62 organizaciones peronistas, por supuesto fue silbado por una gran cantidad de compañeros adherentes al justicialismo. Esto estaba mostrando una pelea permanente dentro del justicialismo, cosa que no ocurría dentro del radicalismo,
El radicalismo estaba ya ordenado con Alfonsín a la cabeza y convocando a la sociedad y convocando a todos los argentinos. Esos dos actos fueron actos muy importantes en el proceso electoral del año 83. Ahora bien, ¿dónde cerrábamos? Esa era la pregunta, me recuerdo yo, ¿dónde vamos a cerrar? Si llenamos Ferrocarril Oeste, ¿dónde vamos a cerrar? Y Alfonsín toma la iniciativa en esto y dice, vamos al Obelisco. El Obelisco es la Plaza de la República. El Obelisco es uno de los centros neurálgicos del país. Y así se hizo el cierre de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, digamos, se hizo en el Obelisco. Nunca vi una movilización política tan impresionante como fue la movilización al Obelisco. Fueron miles, millones, dicen algunos, pero miles de argentinos que se acercaron al Obelisco de manera espontánea. Recuerdo yo que trabajaba en Radio Continental en ese tiempo con Mario Monteverde y no había celulares, no había forma de comunicarse, por lo tanto me encargaron que vaya al acto y que desde el acto me comunicase con la radio, yendo a la radio personalmente, y que explicase cómo estaba el acto. Un sistema un poco artesanal, digamos, ¿no? Recorrí el acto desde casi Constitución hasta calle Venezuela, por ahí, hasta el Obelisco mismo. Y nunca vi, sinceramente, tanta gente movilizarse de manera espontánea. Los actos que vinieron después de aquellos años fueron actos donde la gente se moviliza a través de colectivos o ese tipo de cuestiones. En ese momento la gente acompañaba espontáneamente a los candidatos. Y ese acto fue el acto de cierre, el acto de cierre en Capital. Por lo tanto, no fue el acto de cierre de todo el país. El acto de cierre de todo el país se hace en Rosario, donde se llena todo lo que es el espacio del Monumento a la Bandera. Ahí se hace el acto de cierre de Alfonsín en la ciudad de Rosario. En Buenos Aires fue solamente el acto de cierre para la capital y para el Gran Buenos Aires. También repleto, una movilización masiva, nunca un acto tan grande en la ciudad de Rosario, y creo que no se repitió nunca un acto de las dimensiones que tuvo el acto de Rosario. El justicialismo, después del acto de Alfonsín, decide ir también a cerrar su campaña al Obelisco. Realmente masivo también, quiero decirlo, no fue un acto pequeño, fue un acto importante, un acto masivo. Creo yo, sin duda, que hubo más gente en el acto de Alfonsín, pero en el acto de los justicialistas también hubo mucha gente, con un problema. En un momento determinado, terminado el acto, seguían filmando las cámaras, le acercan un ataúd con el escudo de la Unión Cívica Radical, un ataúd de cartón. Y Herminio Iglesias quema ese ataúd. Lo que ocurre entonces es que lo transmite la televisión y, por supuesto, las radios empiezan inmediatamente a hablar de la quema del ataúd por parte de Herminio Iglesias. Eso fue un hecho inédito para la política argentina y muy agresivo. Y mucha gente dice que el justicialismo, entre otras cosas, pierde la elección por eso. Yo creo que fue la frutilla del postre de una campaña muy mal organizada, pero lo cierto es que impactó negativamente en la población de la República Argentina, en todos los argentinos. En el próximo capítulo hablamos de las elecciones del 83.